sí, casi que podemos irnos ya. Porque... No, ha sido muy interesante. Me queda poco que contar. Tú terminabas dándole las gracias al Club Faro. Yo quiero empezar dándole las gracias al Club Faro. Esto es ya casi una tradición, Isabel, venir aquí a presentar mi libro. Hoy es un día especial, además. Hoy es un día especial por dos motivos. El primero, está sentado ahí, cumple 43 años hoy mi pareja, así que felicitarle el cumpleaños, por favor. Qué malo es. No solo cumple 43, sino que lo llevas así de bien. Y es un día especial, por otro lado, porque es la primera vez que voy a hablar en público de La boca del diablo. Quizá no lo sepáis, pero escribir una novela conlleva un trabajo que se alarga durante muchísimo tiempo. Yo empecé a trabajar en esta novela hace 5 años. Llevo 5 años esperando el día de hoy. Así que, por favor, cuando terminemos, pasad todo y llevaros cada uno de vosotros un ejemplar, porque si no, mis editores luego me dicen que qué hago. Bien. Antes de nada, deciros, teníamos preparado un vídeo que no vamos a poder ver, ¿vale? Pero bueno, yo cuando llegue el momento del vídeo os voy a contar de qué iba y os daré algunas indicaciones para que podáis verlo si queréis. En YouTube mismo está disponible. No sé si conoceréis a este señor de aquí. La mayoría no lo conocerá. Si sois muy cinéfilos, si os gusta mucho el cine, y especialmente si os gusta mucho el cine de terror, podréis saber quién es. Si no, no os preocupéis. Es normal que no lo conozcáis. Este señor es William Friedkin. Es el director de una de las películas más famosas de la historia, que cambió por completo el paradigma del terror en una pantalla, que es El Exorcista. Ahora ya sí sabéis quién es, ¿eh? Bien, no sé si lo sabéis, El Exorcista está basada en una novela. Es una película basada en una novela. Pero no es una novela cualquiera. Es una novela que está basada en un caso real de exorcismo ocurrido en los Estados Unidos. Bien, William Friedkin alcanzó la fama con El Exorcista. Luego, yo no recuerdo que haya hecho algo realmente importante en cine. Pero hace unos años, hace un par de años aproximadamente, se ve que es un hombre que está muy interesado en el tema de los exorcismos y quiso hacer un documental real sobre los exorcismos reales. Y entonces decidió que iba a hacer su documental, que es lo que íbamos a ver, el vídeo que íbamos a ver es un fragmento de ese documental que está aquí, pero no podemos verlo, en el que nos quería mostrar el trabajo del padre Gabriel Amorth. Gabriel Amorth murió hace muy poquito después de rodar el documental. Fue el exorcista oficial de la diócesis del Vaticano, de la diócesis de Roma, durante 31 años. ¿Vale? 31 años dedicados exclusivamente a exorcizar italianos. El documental comienza diciendo que cada año, en Italia hay 500.000 personas que buscan la ayuda de un exorcista. 500.000 de personas. Eso viene a significar unas 2 veces la población de Vigo todos los años. La población completa de Vigo. Todos los años a visitar a un exorcista porque están poseídos. Y nos muestra en el documental varios casos. El que yo traía es el caso de una mujer llamada Cristina,
a la que el padre Gabriel Amorth ha intentado exorcizar en 9 ocasiones, sin éxito, y pone los vellos de punta. Un exorcismo real no es el exorcismo de las películas, donde la gente sale flotando y se dan la vuelta y de repente sale sangre a borbotones. No es así, pero pone los vellos de punta, os lo puedo asegurar. Si tenéis oportunidad, os invito a que lo busquéis. El documental se llama The Devil and Father Amorth, en inglés, El Diablo y el Padre Amorth en español. En el 9º intento de exorcismo de Cristina, no se consiguió exorcizar. La voz, porque es evidente que no es la voz de Cristina, indica que hay 80 y tantos demonios en su interior. El padre Gabriel Amorth, unos días después de ese intento de exorcismo, cayó enfermo, fue ingresado, no se recuperó, era un señor ya muy mayor, murió un par de meses después. Cristina sigue buscando a alguien que la libere de la posesión demoníaca que asegura tener, y que el padre Gabriel Amorth, con 31 años de experiencia, asegura que sufría. Esto no ocurre solamente en Italia. Si buscáis en las hemerotecas, en el año 2013, creo que es en el periódico El Mundo donde aparece la noticia, se menciona que la diócesis de Madrid, solo la diócesis de Madrid, estaba preparando a 8 nuevos exorcistas. Solo la diócesis de Madrid. Y es que hay algo que se repite a lo largo de la historia de la Iglesia, y es que Satán está entre nosotros. No es nada nuevo. Esto es una pequeña Biblia de bolsillo que tengo. Me gustaría leeros un par de versículos de la Biblia. Uno de ellos se encuentra en Marcos capítulo 1, versículo 32, por si luego queréis buscar en las vuestras, y dice así: Después de caer la tarde, cuando se había puesto el sol, empezaron a traerle a Jesús todos los que se hallaban mal y los endemoniados. Y vamos a buscar otro pasaje, en este caso Lucas capítulo 6, los versículos 17 y 18, que dicen lo siguiente: Y Jesús bajó con ellos y se apostó en un lugar llano, y había una gran muchedumbre de sus discípulos y una gran multitud del pueblo de toda Judea y de Jerusalén y del país marítimo de Tiro y Sidón, que vinieron a oírle y a ser sanados de sus enfermedades. Hasta aquellos a quienes perturbaban espíritus inmundos eran curados. La Biblia, hace 2000 años. 1000 años antes, la Biblia también nos habla de de una señora, una mujer que ha pasado a la historia como la bruja de Endor. Esta señora realizó algo parecido a lo que nosotros entendemos como una sesión de espiritismo, y consiguió traer a un espíritu para que hablara con el rey Saúl. Y hay muchos otros ejemplos en la Biblia que hablan sobre esto. El Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente, os voy a leer textualmente. Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. Y atentos a lo que dice ahora. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio. La Iglesia afirma que hay actividad diabólica incluso a día de hoy. Bien, ¿qué ocurre? Que a día de hoy nos tomamos estas cosas un poco de otra manera, pero en la Edad Media
esto era algo terrible. Terrible no, todavía más que eso. De hecho, la Edad Media se convirtió en la edad dorada de la brujería, de la hechicería, de los pactos con el demonio. No sé si habréis escuchado hablar de un obispo que se llamó Atanasio. Vivió en el año 388 y escribió una obra titulada Vida de Antonio, que tuvo mucha repercusión, entre otras cosas porque un poco tiempo después se tradujo al latín y eso le permitió que tuviera una expansión mucho mayor. En este libro, el obispo relata las visiones y los ataques demoníacos que sufría un ermitaño también célebre, San Antonio. Voy a leeros un pasaje de una obra diferente. Vi al pie de mi cama un pequeño monstruo de forma humana. Tenía el cuello delgado, la cara seca, los ojos muy negros, la frente estrecha y arrugada, la nariz chata, una boca enorme, los labios hinchados, el mentón corto y afilado, una barba de macho cabrío, las orejas rectas y puntiagudas, los cabellos tiesos y en desorden, unos dientes de perro, el occipucio puntiagudo, corcovado de pecho y espalda, los vestidos sórdidos, el monstruo se agitaba furiosamente. Esto es lo que describe otro monje, Raúl Glabre, en su libro Historias. Lo escribió en el siglo X. Y es la visión que él aseguró tener de un demonio. En esa época, en diferentes regiones, en España, en Francia, en Alemania, en Italia, se celebraron infinidad de aquelarres. Hubo un personaje, Pierre de Robespigny, era un juez francés, un señor francés, que se ocupaba de investigar cuestiones de brujería y de hechicería. En 4 años mandó a la hoguera a 600 brujas. En 4 años, 600 brujas. Por prácticas de hechicería, por mantener contacto con el diablo. En los siglos XV al XVII, lo que nosotros conocemos como el siglo de oro, la demonología sufre una expansión sin precedentes. Muy probablemente porque poco tiempo antes se ha inventado la imprenta y eso permite que se desarrolle todo mucho más. Se escribieron una enorme cantidad de libros que hablaban sobre los diferentes demonios. Una cosa que se hizo muy habitualmente, a mí esto me sorprendió mucho cuando investigaba para la novela, fue que se realizaron diccionarios con el nombre de diferentes demonios. Y te decían el nombre del demonio por orden alfabético, el nombre del demonio, cuál era su escalafón dentro de lo que es el infierno y a qué se dedicaba. Hubo algunas de estas obras que llegaron a contener 133 millones de nombres de demonios. 133 millones de nombres de demonios. En España vivimos 47 millones de personas. Bien. En el siglo XIV es cuando empiezan a surgir todos estos movimientos tan importantes de reforma de la Iglesia. Se producen guerras terribles, guerras de religión terribles. Y es también en ese siglo cuando se llega a la diabolización del mundo, al concepto de que el diablo es real y existe y se afirma su existencia. Pero no solo eso, sino que esa diabolización se convierte en demonolatría, el culto al diablo. Esto ocurre en el siglo de oro. Será los siglos XIV a XV cuando los tratados de demonología inunden Europa. Solo en Alemania, en el siglo XVI, se publicaron 230 y pico mil ejemplares.
Nos puede parecer poco, pero es que estamos en el siglo XVI. La mayoría de la gente del siglo XVI no sabía leer. Los libros eran carísimos. Aún así, se publicaron solo en Alemania 230.000 ejemplares. Y el mundo del esoterismo, el mundo de la brujería, el mundo de la hechicería, de los pactos demoníacos, llega a ser tan común, tan corriente, que termina impregnando la literatura. Ahí está la Celestina. Pero no solo eso. Cervantes, por ejemplo, trata el tema en El Rufián Dichoso. Si no lo habéis leído, trata el tema muy abiertamente. Y así llegamos a lo que ocurrió en el Alto Aragón a principios del siglo XVII, los años 1637 a 1642. En esta época, en estos años, en Aragón, concretamente en las villas de Sandiniés, Tramacastilla, Saqués, Sallén, Jaca, Villanúa, Puello de Jaca y Piedrafita, hubo 72 mujeres que de repente aseguraron que estaban poseídas por el diablo. Tenían entre 8 y 25 años. Y sabemos sus nombres. Mariana López, su hermana Magdalena López, Ana Picón, Juana Pardo, Catalina Acín y así hasta las 72. Esto empieza a ocurrir en 1637. Un año después, en septiembre del 38, el secretario del gobernador de la provincia de Aragón informa a la Inquisición de Zaragoza, en este caso, que era la que correspondía a aquella jurisdicción, que ha visitado Jaca y se ha encontrado con 60 endemoniadas en Jaca. Claro, ¿cómo se diferenciaba a una mujer que estaba endemoniada en estos casos, no? Pues se nos dicen sus síntomas, os los leo también directamente. Caían a plomo al suelo sin aparentemente motivo alguno. Sentían que le constreñían la garganta, que les apretaban la garganta asfixiándolas. Se sumían en sueños profundos cuando oían misa. Veían la Eucaristía transformándose en un pan negro. Se quedaban sin sentido durante los sacramentos, como el de la penitencia. Percibían insectos corriendo bajo su piel. Perdían la sensibilidad de sus miembros. Sufrían depresiones, pero eran incapaces de controlar su risa. Sufrían fiebre, sufrían vómitos, sufrían dolores de cabeza, dolores de vientre, y se asegura que algunas de ellas llegaron a lanzarse desde alturas enormes y no sufrieron ningún daño cuando llegaron al suelo. Claro, la Inquisición ante esto tenía que tomar cartas en el asunto y envió a un inquisidor, Bartolomé Guijarro. Bartolomé Guijarro ni siquiera llegó a la zona, se murió por el camino. No se sabe cómo, no se sabe por qué. No era un señor que estuviera enfermo, no se le conocía absolutamente nada, y fue una muerte inexplicable, tanto que dijeron que murió porque estaba hechizado, porque iba a investigar aquello. Bueno, la Inquisición lo sustituye. Y en este caso ya no manda solo a un inquisidor, sino que también manda a un exorcista profesional que se llamaba Luis de la Concepción. Empiezan a investigar aquello y llegan a la conclusión de que toda aquella tremenda confusión de brujería y de posesiones se debe a las malas artes de 3 brujos, concretamente Pedro Acuego, Miguel Guillén y Juan de Larraz, que efectivamente confesaron que habían hechizado a esas mujeres mientras las seducían. Varias de esas mujeres fueron llevadas a Zaragoza para ser exorcizadas. Y se llevaron a cabo exorcismos públicos. Es una pena que no hayamos podido ver el vídeo porque os podríais hacer una imagen mental de lo que ocurría allí.
Los demonios que poseían estas mujeres se negaban a abandonar el cuerpo de estas mujeres hasta que no hubieran dado muerte a los 3 brujos que habían causado aquello. Estas mujeres empezaron a vomitar documentos escritos con hechizos, a tal punto que empezó a sangrarle la boca, empezaron a sangrarle los labios. Se recogieron todos esos hechizos. Uno de ellos todavía se puede consultar, se conserva en el Archivo Histórico Nacional. Se recogieron todos esos hechizos y se preparó una hoguera para quemarlos todos. Las mujeres se echaron al fuego para intentar rescatar aquellos hechizos escritos. Fueron exorcizadas públicamente, como decía, 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde. La mayoría de ellas siguió sintiendo aquellos síntomas de la posesión. Algunas dijeron que habían sido liberadas y que ya se encontraban bien. Por supuesto, a los 3 brujos los pasaron por la picota. Los mataron a todos. Y esto es un solo caso, el que ocurrió entre 1637 y 1642 en el Alto Aragón. Pero hubo muchos más. Esto que estáis viendo en pantalla es el precursor del periodismo de la actualidad, ¿vale? Se llamaban relaciones de sucesos y eran unos panfletos que surgen en el Siglo de Oro y cuya intención es precisamente promover, hacer llegar a la gente los sucesos más sorprendentes que están ocurriendo en la zona, ¿no? Para los más antiguos, pues algo parecido al caso, para que podáis entender, ¿no? Era un medio de difusión de noticias. Muchos de ellos hacen referencia a exorcismos. Y uno de estos relatos de sucesos fue el que me puso sobre la pista de la historia que narro en La Boca del Lobo. No es este que veis en pantalla. En concreto, el que me sirvió a mí se titula, vais a ver el título, La relación de un caso raro en que fueron expelidos de una mujer casada muchos demonios en la villa de Madrilejos a los 14 días del mes de octubre de este año pasado, 1607, por el padre Luis de la Torre de la Compañía de Jesús. Ese es el título. Son 11 páginas en el que se dan multitud de datos sobre lo ocurrido allí. Se habla de una señora que se llamaba María García, de 43 años, cariño, que estaba casada con Matías Rodríguez de Gutiérrez y que aseguraba que se hallaba poseída y gravemente afligida por los demonios. Y que no era nada nuevo, que llevaba así desde que tenía 7 años. Entre otras cosas, se hablaba de que sufría profundos brotes de depresión que contrastaban con otros momentos de una tremenda hiperactividad. Fue un caso tan famoso que unos años después se escribió una obra de teatro que se representó por todo Madrid. Podemos ver entonces que la situación no era tan diferente en España a lo que ocurría en otros países de Europa. Pero en España no hubo grandes quemas de brujas. Y se lo debemos a este señor, Alonso de Salazar y Frías, que juega un papel fundamental a principios del siglo XVII para impedir que en España se desarrolle el tremendo frenesí de quema de brujas que estaba asolando toda Europa. Y fue gracias a un caso muy famoso, que seguro que os suena, el de las brujas de Zugarramurdi. Veo que muchos asentís. Bien. Alonso de Salazar y Frías formó parte del tribunal
que juzgó lo que ocurrió en Zugarramurdi en el año 1610. Este caso, el de las brujas de Zugarramurdi, fue el primero y el único gran caso de brujería abierto en España, y marcó un antes y un después de por dónde iban a circular las cosas en nuestro país, afortunadamente. Alonso de Salazar y Frías nace en Burgos en el año 1564, en una familia acomodada de mercaderes, de altos funcionarios, y unos años, bueno, cuando ya era mayor de edad, en 1609, ingresa en el Santo Oficio. Y muy poquito tiempo después, toma contacto, descubre lo que está ocurriendo en Zugarramurdi. En todos los países, especialmente en Alemania, en Francia, los tribunales del Santo Oficio mandaban a la hoguera absolutamente a cualquiera que pudiera ser sospechoso de tener trato con el demonio. Se imprimieron libros como el Maleus Maleficarum, una obra que pretendía explicar a todo aquel que la leyera cómo identificar a una bruja. Literalmente, ese es el objetivo del libro que estáis viendo. En España no fue así gracias a Alonso de Salazar, que realizó una investigación más propia de un criminólogo que de un inquisidor. Mirad, Zugarramurdi en el siglo XVII era un pueblo pequeño, tenía unos 200 habitantes y se dedicaban pues, a lo típico en la zona, la ganadería, la agricultura. En 1608, una mujer, una señora que se había marchado de Zugarramurdi para vivir en el País Vasco francés, regresó al pueblo. En el País Vasco francés, como Francia sí que tenía un problema acuciante con el tema de la brujería, ella ya había escuchado hablar sobre aquelarres, sobre brujas, etcétera, etcétera. Y al poco tiempo de regresar al pueblo, señaló a una de sus vecinas, María de Juretería, diciendo que la había visto en un aquelarre de brujas. Y ese fue el comienzo de todo. Por supuesto, María negó cualquier acusación, pero no importó. Esta mujer, la acusadora, se encargó de convencer absolutamente a todo el pueblo, y absolutamente a todo el pueblo incluye al marido de María, a la madre de María, al hermano de María. Todo el mundo creyó que María era una bruja. Y como no le quedaba más remedio, María declara que efectivamente ella es una bruja. Y no solo eso, sino que lleva siendo una bruja desde que era una niña. Y no contenta con eso, señala a otra persona, su tía, María Chipía de Barrenechea, que es la que dice que le ha enseñado las artes oscuras que ella conoce. Y no paró ahí. Empezó a dar nombres de brujos y brujas de Zugarramurdi hasta que prácticamente todo el pueblo de Zugarramurdi eran brujos y brujas. Como era de esperar, lo que estaba pasando en Zugarramurdi no tarda en llegar a oídos de la Inquisición. Es lógico. En este caso, es la Inquisición de Logroño la que tenía jurisdicción en Navarra. Y como consecuencia, pues se envían en los primeros días de enero del año 1609 a un comisario de la Inquisición que se emplea a fondo. Se emplea a fondo. Y utiliza incluso la tortura para descubrir qué es lo que está ocurriendo ahí. En total, en Zugarramurdi fueron detenidas 40 personas. 40. Un año y 2 meses más tarde, los días 7 y 8 de noviembre del año 1610, en Logroño se realiza el acto de fe de las brujas de Zugarramurdi. 18 de las 40 personas confiesan sus culpas y apelan a la misericordia del tribunal. 6 se resisten y son quemadas vivas. Otras 5 fueron quemadas en efigie porque ya habían muerto.
Alonso de Salazar y Frías no tiene muy claro todo esto. Y convence a los compañeros del tribunal para reabrir el caso. Y consigue que el Consejo de la Suprema Inquisición lo envíe para investigar lo que allí estaba ocurriendo. Dedicó 8 meses, de mayo a diciembre del año 1611, a visitar el norte de Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya, y aplicó el método empírico. No se dedicó a escuchar habladurías, buscó pruebas. Era algo completamente novedoso en el siglo XVII. Algunos catedráticos indican que utilizó técnicas pioneras de la criminología. En marzo de 1612, Alonso escribe su primer informe, unos meses después, el segundo y definitivo, y dice que ha podido absolver a, atentos, 1.384 niños y niñas de entre 6 y 14 años y a 41 adultos que se habían encontrado culpables en la anterior investigación del caso. Alonso de Salazar y Frías prestó una especial atención a los testigos y constató que muchos de ellos habían hablado para intentar sobornar a sus vecinos, o por enemistades en el pueblo, o por trifulcas entre ellos. Y relató varios casos, entre ellos el de una mujer que en un principio había acusado a algunos de sus vecinos y cuando vio lo que estaba pasando quiso retractarse. ¿Qué ocurrió? Que el inquisidor encargado del caso no se lo permitió. La mala conciencia de esta mujer la llevó a suicidarse en el río. Las conclusiones a las que llegó Alonso de Salazar y Frías fue que los fenómenos de los que se hablaba en Zugarramurdi eran literalmente embustes y patrañas. Literalmente en el infierno. Pero para la gente común, para el pueblo, lo que pasaba era real. Las calles de los pueblos estaban infestadas de malos espíritus y eran escenarios donde ocurrían todo tipo de milagros, todo tipo de prodigios. ¿Os imagináis lo que sería vivir en un ambiente así? ¿Os imagináis lo que sería que de repente vuestros vecinos empezaran a decir que han visto brujas por las calles de la ciudad en el ambiente en el que se estaba viviendo? ¿Qué ocurriría si algún vecino comienza a decir que está viendo demonios? ¿Y qué ocurriría si algunos vecinos desaparecieran o sufrieran muertes para las cuales no hay explicación? Eso es lo que cuento en La boca del diablo. Tenemos, como bien comentabas en tu estupenda presentación, unos inquisidores que llegan a un pueblo toledano alertados porque algo está ocurriendo en sus calles y se encuentran con algo completamente inesperado, algo que no es el motivo por el cual ellos iban a ese pueblo. Se encuentran un clima de terror generalizado, suicidios inexplicables, extraños aullidos por la noche, libros prohibidos, monjes asesinados y el cadáver de una joven a la que dicen que han devorado los demonios. En este momento empiezan su investigación y, por supuesto, en este momento empiezan sus problemas. Porque son personajes completamente diferentes. Uno es un inquisidor duro, un inquisidor de fe ciega, que todo lo que ve está relacionado con el demonio. El otro no. El
El otro es el hermano de Alonso de Salazar y Frías, Bernardo, que lo que hace es intentar buscar explicaciones razonables para todo. Intenta comprender por medio de la lógica qué es lo que está ocurriendo en Casarrubios del Monte. Y la tercera pata de estos visitantes es Juan Lobo. Juan Lobo es un gallego muy cerquita de Berín, que ha regresado con unas marcas terribles de la Gran Armada, del desastre de la Gran Armada, un soldado experimentado que tiene una particularidad, y es que es capaz de percibir situaciones anormales, que algo no funciona del todo. Este tío se encuentra con una situación imposible en Casarrubios del Monte, y cada uno de ellos se va a enfrentar a esa situación de una forma completamente distinta. Tanto que en la novela se dan explicaciones distintas para lo que está ocurriendo. Por supuesto, en La boca del diablo no faltan las mentiras, no faltan las historias ocultas de los vecinos del pueblo, no faltan las presiones de los nobles por atajar una situación que puede llegar a convertirse en algo muy peligroso, y no faltan los problemas entre España e Inglaterra. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos en La boca del diablo? ¿Una novela histórica, una novela paranormal, una novela de investigación? No puedo contestaros a eso, realmente. De hecho, eso es algo que durante los últimos meses mi editora, mi agente y yo hemos intercambiado infinidad de emails intentando descifrar cómo vamos a presentar esta novela al público, y no hemos llegado a ningún acuerdo. No podemos equivocarnos. La boca del diablo es una novela histórica, y es una novela histórica por concepto, quiero decir. Estamos en 1588, justamente 2 meses o un mes después del gran desastre de la Armada Invencible. Siglo de oro. Es evidente que estamos hablando de una novela histórica, y el concepto de novela, la mentalidad de los personajes, la forma de vida, todo eso refleja la vida del siglo XVI. Pero también es una novela de investigación. La trama principal, prácticamente la única trama que existe en la novela, es qué demonios, nunca mejor dicho, está pasando en Casarrubios del Monte. Hay que tratar de averiguar qué está ocurriendo allí. Las mujeres están desapareciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de repente, sin más ni más, un día ya no está la mujer del herrero? Y un día ya no está la hija del molinero. Y un día ya no está la mendiga. ¿Por qué? ¿Dónde están? Esa es la investigación que llevan a cabo estos 3 personajes. Pero, ¿por qué envían a los inquisidores a tratar la desaparición de unas mujeres? Porque lo que está ocurriendo en Casarrubios no es solamente la desaparición de unas mujeres. Y aquí entra la tercera pata de esta investigación, que es la novela de tintes paranormales. Lo que van a encontrar en Casarrubios es un clima de terror exacerbado que puede llevar a la muerte de más de uno, revueltas precisamente provocadas por el terror, una localidad atemorizada por la visión de demonios, por la visión de brujas, por unos aullidos infernales durante la noche, por unas maldiciones aparentes que provocan muertes, que provocan suicidios. La boca del diablo es una novela, sí, pero es una novela que refleja con fidelidad absoluta lo que vivía la gente del siglo XVII. Gente que se enfrentaba al demonio en cada esquina. Porque si hay algo que para la Iglesia no ha cambiado es una cosa: Satán sigue entre nosotros. Muchas gracias.